¿Sabe por qué le digo que oremos de este modo? Porque vamos a hablar de cosas espirituales. Usted, así como está de guapo y de bella, usted es solamente el cuerpo que vemos aquí es el vehículo, pero el conductor es un espíritu. Usted es un espíritu dentro de un cuerpo. Y muchos de los padecimientos que usted vive, los problemas que tiene, generalmente atendemos el cuerpo, atendemos el alma, pero no el espíritu. Y va a entender, espero en Dios, varias cosas de esto. Vamos a la Biblia. Dice, fíjese bien, Marcos 15, 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Sabe que esto lo dijo Jesús 3 años atrás? Y le caló a los judíos porque ellos veneraban mucho el templo de Jerusalén. Y en ese momento en que él parecía derrotado y estaba ensangrentado y sus discípulos se habían ido, le estaban recordando eso. Él había dicho esto, mire, Juan 2, 13 al 22. Esto lo dijo cuando empezaba su ministerio. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él estaba hablando de este templo, estaba hablando de su cuerpo. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dios usó distintas casas y templos. El tabernáculo fue hecho rápido. La Biblia dice que lo edificaron en el 2.º año de que salieron de Egipto, el primer mes, el primer día lo levantaron. Parece que fue todo en un día. El templo de Salomón le demoró 7 años hacerlo. Demoró erigido unos 500, 600 años y Nabucodonosor lo quemó. Cuando regresaron de la cautividad, Zorobabel volvió a edificar el templo, le llevó 4 años, 3 meses hacerlo. Y luego Herodes lo hizo más grande. Flavio Josefo dice que ese templo nunca lo terminaron, porque daba de trabajo a tantos albañiles que cuando lo acabaron derrumbaron una parte para que hubiera trabajo. Entonces 46 años haciendo el templo. Y sin embargo aquí Jesús estaba esperando su muerte y los herían y lo insultaban diciendo: bájate y vuelve a levantar el templo en presencia de nosotros. Le pedían esa señal. Pero lo que Cristo quería hacer era llegar a los terrenos del Espíritu, hermano. Porque el Espíritu Santo levanta cosas que son inmortales, levanta cosas eternas. Y yo oraba que usted entienda este mensaje, espero saber explicarlo, porque nosotros somos espíritus en un cuerpo, pero realmente a quien usted debe nutrir es al Espíritu. Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, nuestro espíritu come otras cosas y se desarrolla de otras cosas. Lo nutre la oración, lo nutre la palabra, lo nutre estar delante de la presencia de Dios, lo nutre alabar a Dios. Por distintos motivos, pero este es el principal, el Espíritu es tan importante, hermano. Dice, Juan 4, 19. Esto lo dijo en Samaria, la mujer samaritana en un pozo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. No hay un solo ser humano que venga a este mundo sin espíritu, pero no sabe vivir en el espíritu, ni adora al Padre en el espíritu. Tú como cristiano tienes que aprender que tu espíritu es el vehículo por el cual Dios quiere ser adorado. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es como si tú te regalan un pez, te dicen: mira, aquí está un pez en una bolsita, y tú llegas y lo pones en tu cama, o lo amarras en una correa al patio, o lo pones en una caja de arena. ¿Qué le va a pasar? Porque ¿qué requiere el pez? Requiere agua. Bueno, Dios es espíritu y requiere vidas que sepan lo que el espíritu es. Y los terrenos del espíritu es de lo que vengo a hablarte el día de hoy. Dice: no cualquier espíritu. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Tú tienes un espíritu. Si tú quieres tener comunión con Dios, tu espíritu tiene que ser humilde delante de Dios. La palabra de Dios te tiene que importar. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. A lo mejor tú digas: yo no puedo ir alto ni soy muy santo, pero a lo mejor puedes quebrantar tu espíritu. Puedes humillarte delante de Dios. Decirle a Dios: hoy quiero pasar tiempo contigo. Voy a dedicar tiempo a tu palabra. Porque a lo mejor no tienes mucha Biblia, pero te puedes humillar. A lo mejor no tienes muy bonita voz, pero puedes quebrantarte ante su presencia. Y a Dios le va a gustar estar contigo. Vas a ser una casa de reposo para Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y la comunión más íntima es con espíritus. Dice: y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso, si tú estás aquí hoy y no has nacido de nuevo y no sabes ni siquiera qué es nacer de nuevo es cuando oyes el mensaje del Evangelio y te rindes ante la cruz de Cristo como un pecador, y entonces el Espíritu Santo viene dentro de ti, y el espíritu que traías de nacimiento, que estaba dormido, el Espíritu Santo lo resucita y empiezas una relación nueva y fresca con Dios. Eso se llama nuevo nacimiento. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu, hermano, cuando recibe vida de parte de Dios, empieza una relación nueva con Dios. Antes no sabía orar y de repente algo te ayuda a que ores. Antes no entendías la palabra y de repente algo te empieza a revelar la Escritura. Te costaba trabajo sentir que tu conciencia te dice: estás haciendo algo malo, Manuel. Pero cuando el Espíritu resucita, cuando revive, hay una parte de ti que antes no se movía ni vivía y de repente empieza a desarrollarse. Nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo de Dios y es como si estuvieras unido al internet del cielo, porque el Espíritu Santo está en todo lugar y lo sabe todo y es capaz de revelarte cualquier cosa. Es la vida misma y el poder de Dios que creó todo lo que existe.
Tú puedes recibir fuerza todos los días de parte del Espíritu Santo. Pero hoy Dios quiere recordarte que tienes un espíritu y debes de cultivar la vida en el espíritu. Si quieres moverte en poder, si quieres tener una solución perdurable, si quieres tener una solución perdurable, si quieres tener una solución definitiva, tiene que ser el Espíritu. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Ya había habido varios templos y los derrumbaban, y Jesucristo estaba en la cruz esperando su muerte para entrar en los terrenos del Espíritu, porque en los terrenos del Espíritu hay poder. El Espíritu Santo es todopoderoso y no se cansa, y puedes llevarte las cosas a que tengan un éxito perdurable. Este es un pasaje de la historia del pueblo hebreo, donde ellos regresan de la cautividad de Babilonia. Y ellos regresan, empiezan a edificar el templo, pero hay mucha oposición, se para la obra 17 años. Y esto es lo que ocurrió después. Estos profetas empezaron Dios a usarlos para que el templo se volviera a reedificar. Dice, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, este es el descendiente de los reyes de Israel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esto dijo Ageo: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Está hablando de Jesús. Y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová, el de los ejércitos. No hablaba del templo, hablaba del templo eterno que es la iglesia. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué, si somos tan ricos en esa gloria que el Espíritu Santo trajo, podemos manifestarla tan poco? Esto dijo Zacarías. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuesta al cristiano darse cuenta que con el Espíritu Santo las cosas salen mejor. Cuesta al cristiano darse cuenta que en los terrenos del Espíritu es donde está el verdadero éxito perdurable. A lo mejor tú no te has dado cuenta que los terrenos del Espíritu requieren menos de ti, pero en los terrenos del Espíritu realmente la carne del hombre participa poco, hermano. Vamos a ver ejemplos. Este es un ejemplo del terreno del Espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba de alzonía y vacía, quiere decir que no había nada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. ¿Qué había? Nada. No había nada, y es cuando el Espíritu Santo toma el control. Otro ejemplo, esto es previo al diluvio. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia por la carne del hombre. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Se acuerda que decía Juan el Bautista: todo monte será llenado? ¿Y de quién hablaba? Hablaba del hombre. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Envió también de sí una paloma. El Espíritu entra cuando la carne muere. El Espíritu entra, la unción entra cuando la carne muere. La obra del Espíritu Santo empieza con poder cuando termina tu obra. Hay muchas cosas que tú le estás pidiendo a Dios, pero todavía hay mucho de ti. Y Él sigue enviando agua para que termine toda violencia, para que toda carne muera, y cuando muere la paloma vuela libre, hermano. Otro ejemplo, Él después hizo un pacto con ellos, puso el arco iris. Este es otro ejemplo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Cómo le gusta al Espíritu moverse sobre el agua? Moverse sobre la palabra. El agua es la palabra, es la vida, es lo que lava. Pero a veces hay poco de la palabra y hay mucha carne
Tienes que meter más palabra, tiene que menguar la carne para que el espíritu se mueva con libertad. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese, hermano, cómo cuando no hay nada y nada más había agua, se mueve el Espíritu. Cuando Jesucristo termina su formación en la carpintería y sale sobre el agua, se mueve el Espíritu. Cuando el agua cubrió toda carne, se movió la paloma con libertad. Hay otro ejemplo donde aquí Cristo entra en los terrenos del Espíritu, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. A la gente le gustan las historias de fantasmas. Y dice: ay, en tal lugar había una viejita y salía y no sé qué. Son espíritus chocarreros. Y la gente le gusta hablar de eso, ¿no? Y no entiende que a Dios le interesa que él lleve una vida espiritual, que el espíritu se desarrolle, él o ella, que Dios sea el que se manifieste, el que aparezca. Y te conviene entrar en los terrenos del espíritu, sobre todo para que te des cuenta de dos cosas: que no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza. Tal vez tú has querido que alguien en tu familia cambie. Tal vez tú has querido que tu célula crezca. Tal vez has querido que la gente te oiga cuando le hablas de Cristo. Pero todavía hay demasiada fuerza, demasiado ejército, demasiada espada. Y todavía es poco lo que opera el Espíritu. Por eso entramos en procesos de Dios, hermano. Y estás viviendo cosas porque el Espíritu Santo quiere ser manifestado en ti, pero tu carne tiene que menguar. Mire, yo ahorita tengo unos cuantos años de ser cristiano. Nunca había recibido yo una palabra profética hasta que fuimos a un viaje, ¿sí? Iba mi hermano Mario también allá que está, ¿te acuerdas, Mario? Y yo toda la vida había predicado, hermano, toda la vida había predicado y enseñado. Lo mío era estudiar la Biblia y dar palabra. Entonces, cuando iban dando palabra, persona por persona de los que estábamos ahí, yo digo: ¿qué me van a decir?, decía yo, ¿no? Y pasó este hermano, iban profetizando, los ojos cerrados. Y él me decía: yo veo lugares llenos que están oyéndote predicar. Pero Dios me decía: pero dice el Señor, no es en tu conocimiento, no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, es con mi espíritu. Entonces, yo entiendo que hay cosas que sabes hacer y las haces muy bien, pero mientras no las dejes de hacer y le cedas que el Espíritu Santo las haga, el éxito no es perdurable, hermano. Jesucristo estaba esperando morir para entrar a los terrenos del Espíritu. Tu vida tiene que ser llevada a los terrenos del Espíritu para que tenga un éxito. Y lo primero que Dios hace cuando empieza a limar nuestra carnita, ¿sí? Porque es lo que ocurre para entrar a terrenos del Espíritu. Porque Él dijo: no contendrá mi espíritu con el hombre. Dios no pelea, sino que te derrumba. Dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El viento sopla a donde quiere y oye su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hace muchos años, en la primera iglesia donde yo empecé, andaba como cuchillito de palo predicando y regalando Biblias y era un legalista Mark Acme, hermano. Y demora años Dios en enseñarte a predicar como Él. Demora años Dios en hacerte eficaz para que la gente te siga. Se lo estoy diciendo porque usted pastorea, aunque sea una familia, y a lo mejor le interesa que su célula crezca, o algún día pastorea una iglesia. Pero cuesta trabajo sacar del corazón la crueldad, sacar el juicio del corazón. Que Dios te enseñe a hablar.
Porque la principal característica del Espíritu Santo es la libertad. Él es como el viento, como el aceite en la mano, no lo puedes tú controlar. Y si tú tienes un espíritu de control, apagas la obra del Espíritu Santo. No puedes tú tratar a la gente de una forma como no la trataría, porque Él se va. Y solamente hasta que entramos a los terrenos del Espíritu son que las almas se convierten y son ganadas. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sigo, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y eso era yo, hermano. Mas la lengua de los sabios es medicina. Si usted quiere tener éxito en las almas de las personas, el Espíritu Santo va a hacer algo en ti para que compartas vida, va a cambiar tu forma de hablar. Pero tienes que tener una conciencia de la misericordia y libertad que es Dios. Dios no obliga a la gente a que le siga. ¿Sí entiende eso? Jesucristo caminaba, predicaba y le decía, sígueme, y si querían seguían y si quieren no. No, tú tienes que compartir con vida por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en ti. Proverbios 10:21, los labios de los justos le dan pasto a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces hay heridas, rencores, odio, violencia, y nos sentimos y así tratamos, ¿sí? Porque ¿qué cristiano no quiere tener éxito, hermano? Y bueno, yo sé que tú hablas de Cristo y esto te va a servir. Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Parece trabalenguas, pero no lo es. ¿Quién es la puerta? Luego entonces, si quieres pastorear cualquier vida, primero tienes que ser oveja. ¿No? Si entra por la puerta, aunque sea pastor, es oveja. Entonces, si tú quieres tener ascendencia sobre la gente que te usa, primero tienes que ser oveja. Dice, a este abre el portero es el Espíritu Santo. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cómo el Espíritu Santo te da el corazón de las personas para que las personas sigan el Evangelio? Cuando hablas como Jesús. ¿Sí? Cuando el portero ve que es la voz, le hace que las ovejas sigan. Si no hablas como Cristo, difícilmente las personas te seguirán. Y la forma de hablar de Cristo no era dando espadazos, ni era dando estocazos, ni era con violencia. Por eso el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. Tienes que predicar con gozo de lo que estás viviendo. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea que antes no. Cuando tú te conviertes, hermano, te conviertes al ver la cruz de Cristo. Lo que tal vez no te han dicho es que Dios espera que también mueras tú. La Biblia dice en el libro de Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos bautizados hay aquí? Entonces, en teoría, ustedes son espíritus. ¿Sí? Son espíritus, ¿por qué? Porque ya el cuerpo que se ve fue crucificado. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue tiempo pasado, crucificado, juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado
Y tú dices, ¿por qué me pasan tantas cosas, Señor? ¿Por qué tengo tantos problemas? Siento que me muero. Amén. ¿No? Ay, ay, ay. Me andan torciendo, me andan clavando y todavía que yo vengo y hago y te pasan muchas cosas que te quebrantan, pero el cuerpo de pecado tiene que ser destruido. Dice, ¿por qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. 1 Corintios 15, 36, necio, lo que tú siembras no es vivificado si no muere antes. Entonces, cuando tú mueres, entras a los terrenos del Espíritu. Y la vida del Espíritu te empieza a visitar. Cuando tú mueres, el Espíritu Santo tiene libertad para moverse. Cuando tú mueres, tú entras en pacto con Dios, en misericordia, como cuando acabó el diluvio. Cuando acaba tu tiempo de preparación, Dios dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo te visita. Pero eso es hasta que tu carne mengua y entras al terreno del Espíritu. Y aquí lo explica mejor el apóstol Pablo. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto quiere decir que el Espíritu Santo mortifica mi carne, hace morir sus obras. ¿Qué será vivir en la carne? Es esto. Porque los que son de la carne, ¿usted en qué piensa? Todo el día, desde que amanece. ¿Qué hace todo el día? ¿Qué ve en la tele? Y viene a la iglesia y dice, ¿a qué hora se acaba esto? Pero no llega al cine y hace eso, ¿no? Ayer, por cierto, fuimos al cine. Digo, Pati, vámonos, y la gente viendo los créditos. Puras letras y no se paraba. La vida del Espíritu, lo que hace que tu espíritu crezca y tu carne mengüe, tienes que cultivarla. ¿Sí? Dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Tienes que dedicar un tiempo a pensar en el Espíritu Santo y en las cosas del Espíritu Santo. Un tiempo en el cual el Espíritu Santo va a decir, mira, tú eres así. De esta forma tengo que cambiar esto en ti. Y vas a pasar un tiempo de lectura de la palabra donde Él te la va a abrir y vas a escudriñar. No 5 minutos, un tiempo leyendo la palabra. Te vas a meter a ayunos porque el Espíritu Santo te lo dice. ¿Sí? Porque Él te dice, no, ponte a ayunar. Jesucristo era Jesucristo. Usted le dice, vente, vámonos al desierto. A ver si es cierto que estás listo. Pero la vida del Espíritu, donde vienen las soluciones perdurables, se tiene que cultivar, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si tú vives según la carne, aunque quieras ser un buen cristiano, no vas a poder. Aunque intentes, porque no puedes sujetarse a Dios. Jesucristo dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tienes que dedicarle tiempo a ese Espíritu que está en ti, que es desde donde te habla Dios. Él va a hacer que se avive y que recuerdas la palabra. Te va a empezar a revelar cosas tuyas y de los demás y de tus hijos. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, al terminar esta predicación, cerraditos los ojos, quien quiera aceptar a Cristo va a levantar su mano, para que empiece una vida y relación con el Espíritu Santo. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. ¿Y qué quiere decir eso de sembrar? Bueno, que tiene una dedicación eso. Nadie que tú veas desempeñando un ministerio para Dios no tuvo que esforzarse. Incluso para venir y hacer el aseo del lugar tienes que esforzarte. Para que crezca tu vida espiritual tienes que pasar tiempo con Dios. Para que te vuelvas una persona por el Espíritu Santo.
guiada por Él. Esto le dijo Jesús al apóstol Pablo y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo sé que el Espíritu Santo, hermano, va a empezar una nueva etapa en la vida de cada uno de los que formamos Paz de Vida. Porque solamente el Espíritu Santo puede llevarte a alcanzar tu destino. No una religión, el Espíritu Santo. Y para que eso ocurra, no solamente es la vida de iglesia, porque aquí estamos, ¿qué? 2 horas, hora y media, ¿no? Sino que va a empezar a avivar tu vida espiritual y devocional al salir de este lugar. Y vas a pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo. Tienes que empezar a dirigirte al Espíritu Santo. Y todo lo que te pasa, aún todas las pruebas y tribulaciones que tienes, hermano, van a cobrar un sentido. Porque te vas a dar cuenta que a medida de que te hacen así, como que brota el aceite. A medida de que te quebrantan, como que lo oyes más clarito. Te vas a dar cuenta que ningún sufrimiento es nada más porque sí, sino porque el Espíritu Santo quiere que entres a los terrenos de Él. Así que cierre sus ojos. Yo sé que a partir de esta semana va a avivar tu vida el Espíritu de Dios y te va a empezar a visitar. Yo creo que llegó el tiempo para que tú espiritualmente te levantes en otra dimensión como no lo has hecho nunca. Jesucristo le decían: bájate de la cruz y levanta un templo que veamos. Y él sabía que era mejor llegar a los terrenos del Espíritu, porque la presencia de Dios va contigo y te da descanso y hace cosas perdurables. Y conoces a Dios como nunca lo has conocido antes. Póngase de pie. Y hable usted con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo: la verdad no te conozco, nunca hemos hablado, lo he querido hacer en mis fuerzas, he querido usar la espada con mi hijo, he querido usar la espada con mi esposa, con mi esposo, he ido, Dios del cielo, a que fuera el ejército, lo he querido hacer con fuerza, pero sé que solamente el Espíritu Santo es el único que puede ayudarme. Si alguien aquí en esta hora quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, con los ojos cerrados, levante su mano. Si alguien aquí no tiene al Señor, levante su mano derecha si quiere aceptar a Cristo. Si no lo conoce, si no lo ha aceptado nunca. Amado Espíritu Santo, amado Jesús, sé que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Yo sé que yo soy un pecador y creo, Señor, que tu sangre puede lavar mis pecados. Entra en mi corazón. Dile a Dios: entra en mi corazón. Vuélvete el Señor de mi vida. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dile: hazme nacer de nuevo. Ayúdame a permanecer firme en tu iglesia, Señor, y en tu palabra. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y te agradezco porque tu sangre
limpió mis pecados. Amén. Y usted que me oye, que no aceptó al Señor, levante sus manos al cielo y entréguele su vida de oración al Espíritu Santo, su comprensión de la palabra al Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo, me aburro cuando oro, no entiendo nada de la Biblia, pero hoy me rindo a ti porque tú eres mi maestro, y yo creo que empieza una nueva etapa para mí, donde seré revolucionado y me voy a divertir por todo lo que me vas a enseñar. Y voy, Padre Santo, a tener visiones y sueños. Voy a ser usado en poder por el Espíritu Santo. Todo espíritu de sopor, fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que impide que tú ores, aún la carne que se ha posicionado, pierde poder en esta hora, para que te levantes nuevamente como cristiano, para que te levantes a buscar el rostro de Dios. Toda cadena que el diablo ha puesto para que tus hijos crezcan y te busquen, cae en el nombre de Jesús. Sé libre para buscar el rostro de Dios. Vamos a decirle a Dios. Al mirar Levante sus manos. tu santidad,